Muy buenos días. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta jornada de Cuaresma, en nuestra preparación como Iglesia de Dios para la celebración grande de la Semana Santa, donde celebraremos actos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo, que fueron parte de su obra aquí en la tierra. Por lo tanto, en esta semana y durante las siguientes 2 semanas estaremos hablando de algunos eventos, milagros y enseñanzas de Jesucristo previas a su entrada a Jerusalén. Algunos hechos o los hechos más cercanos previo a esa entrada triunfal aquel día. Muy bien, el tema de hoy se titula Jesús cambiando conceptos. En diferentes partes de los evangelios vemos a un Jesucristo que siempre utiliza anécdotas, vivencias, experiencias presentes para él y sus discípulos, gente en el pueblo, líderes religiosos, en fin. Siempre Jesucristo con sabiduría, discernimiento, dejándonos enseñanzas, dejándonos una meditación, enseñándonos con el ejemplo, mostrando a través de un milagro y diferentes formas que Jesucristo empleaba para mostrar que siempre detrás de cada experiencia había una forma de percibir la realidad en Dios, el plan o propósito de Dios, el plan divino para el pueblo, para cada persona que creía, para cada individuo que fuera tocado o impactado con el ministerio de Jesucristo y el trabajo de sus discípulos. Bien, por eso titulamos Jesús cambiando conceptos. Jesús lo hizo constantemente, pero vamos a hablar de 4 eventos previos a esa entrada de Jerusalén, donde podemos percibir Jesucristo siempre alentándonos y animándonos a una realidad importante en nuestra vida, más allá de lo que a veces es común, ordinario para nosotros. Debemos de tener en esta temporada un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que puede percibir el propósito y el amor de Dios en nosotros mismos durante estos días de preparación durante estas semanas. Así que analicemos a través de las siguientes 2 historias cómo Jesucristo tiene siempre una perspectiva más relevante de lo que a veces podemos contemplar humanamente o pensar que debe de ser según nuestro propio juicio humano. La historia de los 2 discípulos, primeramente en Mateo capítulo 20, aquellos 2 discípulos que anhelan un lugar cerca de Jesucristo, pensando en aquel día que Él esté en su trono. Dice el pasaje de los versículos 20 al 28, que es la madre de Jacobo y Juan quien se acerca a Jesucristo y le pide este muy especial favor, que alguna ocasión cuando ya Jesucristo esté en su reino, que le permita a sus hijos estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Relata el pasaje, ¿verdad?, que se enojan los demás discípulos, pues era importante, creo, para cada uno de los discípulos, si supieran o consideraran, si acaso como esta mujer y estos 2 hijos, la oportunidad de estar así de cerca y con esa relevancia de estar a la derecha y a la izquierda de Jesucristo, una vez que Él estuviera en su trono, pues creo que lo hubieran pensado y lo hubieran expresado de igual manera. Pero aquí lo importante que podemos meditar en la historia es que nos ayuda a reflexionar que había un deseo que a lo mejor era en esencia algo digno, algo glorioso que sucediera para alguno o todos, si es que fuera posible, los discípulos, los seguidores de Jesucristo, estar en una posición tan relevante, importante, tan satisfactoria para cualquiera de ellos. Sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesucristo durante el tiempo de su reino, una vez que Él estuviera en la eternidad o en el cielo. Pero lo que percibimos en la historia, y es la observación de Jesucristo, ¿verdad?, que no es solamente un deseo, no solamente tiene que ser una cuestión de perspectiva material, humana, de engrandecer o de vernos favorecidos, como parecía en este caso. Sin lugar a dudas,
creo que si usted y yo tuviéramos el deseo de estar tan cerca de Dios, pensando en nuestra eternidad con el Señor en su reino, creo que no está del todo mal. ¿Quién de nosotros no anhelaría estar constantemente cerca, lo más cerca posible de Jesucristo, contemplando una vida en la eternidad, un momento pleno y lleno con la compañía de nuestro Señor Jesucristo? Y si fuera nuestra opción decidir la distancia o la localidad, qué tan cerca pudiéramos estar de Jesucristo, si dependiera de nosotros, considero que cualquiera de nosotros escogería estar lo más cercanos a la presencia del Señor Jesucristo. Pero este deseo carecía, ¿verdad?, del entendimiento de la voluntad de Dios. Esta invitación carecía de una actitud que Jesucristo siempre tuvo y siempre enseñó, y era siempre su disposición. No enaltecer, no buscar un lugar, no anhelar una posición, sino ser el siervo, como decía el pasaje, de los demás. Estar dispuesto a ser el menor, a ser el más sencillo, a ser el más humilde. Y esa sería la forma más satisfactoria de sentirse después en la eternidad, en el reino, plenos por haber realizado lo que era importante, entender la voluntad de Dios para cada uno de los discípulos. Por eso podemos decir, era una posición divina, una posición extraordinaria, que alguno de los discípulos pudiera adjudicarse un lugar o conseguir, un lugar privilegiado al ladito de Jesús durante su estancia o después de esta vida, una vez estando en la eternidad. Sin embargo, la enseñanza de Jesucristo, la perspectiva que Jesús cambia aquí es que esos discípulos, aunque han hecho sacrificios probablemente, aunque ya habían dedicado de su tiempo, de su esfuerzo, de sus recursos, probablemente inclusive, para la obra de Jesucristo, para la predicación del Evangelio, para acompañarle en momentos importantes, aún faltaban pasos que dar, faltaba cumplir la tarea aún mucho más allá. Y sobre todo cuando ya Jesucristo no estuviera en la tierra con ellos. Ahí era importante reconocer qué tan relevante fue para ellos el hablar, el ser enseñados, el convivir con Jesucristo, para ser parte de ahora sí la formación de la iglesia, la multiplicación de la iglesia, la predicación del Evangelio en muchos otros lugares. Por eso nos enseña al final Jesucristo en este cambio de perspectiva para estos hombres. Primeramente hay que tener la actitud, el corazón sencillo y humilde, humillado, mucho antes de pensar en una posición privilegiada. A veces pensamos en el confort que queremos tener, en nuestra comodidad, en nuestros tiempos más pacíficos, en la manera más fácil de llevar la vida, que es bueno y sano que todos pudiéramos tener una manera llevadera en nuestros quehaceres, con nuestra familia, con nuestras responsabilidades. Sin embargo, la intención o el fondo de esta enseñanza que Jesucristo nos hace ver plasmada en esta historia es que es más grande aquel que tiene la actitud aún cuando tiene que hacer sacrificios importantes. La actitud de aquel que por servir a los demás, por amar a su familia, por servir al prójimo, por mostrar un ejemplo, un testimonio que impacte, que sea de transformación, de bendición para alguien más, va a ser más relevante de solamente una aspiración individual. Nuestros logros, nuestras metas, nuestros éxitos en la vida nos hacen sentirnos satisfechos, plenos, alegres, de llegar a la meta, de haber cumplido objetivos. Pero cuando nuestros objetivos, cuando nuestros logros son más grandes en esa vanidad humana o en una forma
individualista, egoísta, de solamente ver lo nuestro y no ver lo que es más allá de un simple logro o el alcance de algún objetivo. Como en este caso, el servir a los demás, el seguir predicando, el seguir sirviendo a Dios, como estos discípulos aún tenían por delante una gran misión después de que Jesucristo ya no estuviera con ellos. Aún faltaba mucho y ellos sufrieron y ellos se vieron lastimados. Muchos de ellos, la gran mayoría, aún murió por causa del Evangelio y que otros creyeran en el mensaje. Había una gran tarea. Por eso, sirvamos con humildad, como Jesucristo invitó al final de este pasaje, viniendo como Él mismo para servir, no para sentirnos el ser servidos por otros. Una actitud de humildad y servicio a los demás, porque eventualmente llegará entonces la recompensa que Dios tiene para consigo, para aquellos quienes con gozo y con gusto y alegría sirven a otros por el amor de Jesucristo en nuestras vidas. La segunda historia en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8, nos contrasta de la actitud primaria de estos discípulos, seguidores de Jesús, predicadores del Evangelio, anhelando algo propio, un logro o un reconocimiento para ellos. En contraste a esta mujer, María, la hermana de Lázaro, después de que se ven en la casa y después del suceso de la resurrección de Lázaro, ella va y teniendo probablemente, es una interpretación general, algo de lo más valioso o lo más valioso que tuviera consigo un perfume de nardo puro, específicamente o se cree que la medida eran 1/2 litro de este muy costoso perfume, considerado en su tiempo algo muy importante y no era cualquier cosa, era una pieza o un accesorio de mucho valor. Y esta mujer lo que hace en aquella actitud, en aquel momento, durante aquella cena, durante aquella convivencia de Jesús y sus seguidores, va esta mujer y se echa a los pies del Señor Jesucristo en una actitud de autohumillación, haciéndose ella menos en el momento por una actitud de decisión y de voluntad, mostrando a los demás algo sorprendente e impactante. Esta mujer se echa a llorar a los pies de Jesús, empieza a derramar ese perfume y con sus cabellos tallar los pies de Jesucristo. Recuerde que culturalmente la limpieza de los pies, cuando se recibía gente o cuando llegaba alguien a la casa, particularmente el padre de familia o la persona que dirigía esa casa o ese hogar o esa comunidad, era una muestra de honra, era una muestra de respeto, pero era una actitud de humildad y reconocimiento y favor. Así como Jesús le lava en otra ocasión los pies a los discípulos, en la cual ellos se quieren negar, pero Jesucristo está sirviendo, está demostrando nuevamente una actitud que debe de existir, una actitud de corazón, de humildad y de sencillez, tanto en él como igualmente debía de ser en los discípulos. Pues esta mujer lo hace, pero no solamente con agua y un trapo. Ella usa el perfume, un accesorio probablemente de lo más importante que ella pudiera tener o lo mejor que pudiera tener consigo en su propiedad. Hay una observación de Judas, precisamente, alguien que por precio entrega a Jesús, así que es alguien que muy seguramente y sobre todo alrededor de esos días sabe lo que implica el costo o el dinero, pues estaba negociando aún la entrega o la venta, de Jesucristo a las autoridades en unos días más adelante. Y él es el que hace la observación. ¿Cómo se ha desperdiciado este perfume tan caro? Se pudo haber hecho algo distinto con este dinero. Jesucristo reconoce en ese momento y enaltece la actitud de aquella sierva, diciendo que esta actitud era importante, pues ella
estaba enjugando o preparando un cuerpo que más adelante había de ser entregado y a la vez dolido o molido por nuestros pecados. Que sin lugar a dudas la actitud de esta mujer, sabiendo a plena conciencia o no del sacrificio físico de Jesucristo días más adelante, estaba ungiendo con ese perfume en una forma de adoración, en una forma de honra, en una forma de reconocimiento de quién era Jesucristo. Por eso Jesucristo denota que esta acción debía de ser comunicada y sabida por otros para testimonio, como lo hizo esta mujer. La actitud de esta mujer es la actitud que Jesús nos invita a tener, no como la de aquellos dos primeros discípulos, anhelando un lugar que sería bueno para nosotros si pudiéramos obtenerlo. Sería tan grato saber que pudiéramos estar al ladito de Jesús, pero brincándose probablemente ciertos pasajes relevantes, como el servir, como el sacrificarse por otros, como el amar a otros, como el hacer testimonio para el más necesitado, como el compartir hacia el prójimo, como el ver por sus familias y muchas otras acciones importantes de servicio, de sencillez, de humildad que debe de existir en nosotros. María enjuga con sus lágrimas y con aquel perfume y aún sus cabellos los pies del Señor, en una actitud de decir: me humillo ante ti reconociendo lo que tú significas en mi vida, algo más grande, algo más extraordinario, más allá de el interés o mi propio beneficio, como lo habían pensado de alguna otra manera aquellos dos discípulos en la otra historia. La verdadera adoración siempre atrae la atención de Dios hacia nosotros. Así que en las múltiples maneras que usted sirve, de las muchas maneras en las cuales usted y yo adoramos a Dios, siga impactando con su testimonio, con su servicio, con su humildad, con su sencillez. Y si a veces somos carentes de ello, y si a veces nuestra actitud es más como los discípulos en aquella primera acción, querer el logro, querer el mérito, querer el reconocimiento, aprendamos cada día a presentar y a doblegar nuestro corazón delante de Dios, pidiéndole que nuestro único deseo es honrarle, es adorarle y permitir que Dios tenga ese lugar importante en nuestras vidas. Las otras dos historias nos hacen ver a un Dios o a un Señor Jesús que nos invita a cambiar nuestra perspectiva o nuestra mentalidad. En Lucas 18, del 18 al 30, nos habla de aquel joven rico o aquel dirigente de cierta región, denominado como una persona joven, pero aún se considera este joven como una persona elocuente o inteligente. En la historia, este joven pregunta al Señor qué es importante para heredar, ¿verdad?, el reino, para ser acepto, vaya, delante del Señor y tener esa vida eterna. El Señor Jesucristo primeramente le dice: ¿verdad? ¿Por qué me dices bueno? Nuevamente esa actitud de humildad. Claro que Jesús era bueno y claro que Jesús es reconocido por una vida íntegra y ejemplar en su tiempo. Y él, sabiendo aún que era el Hijo de Dios y siendo una persona íntegra y ejemplar, él dice: ¿verdad? No me llames bueno, solamente nuestro Dios haciendo, ¿verdad?, esa honra y glorificando la posición del Padre, quien ellos honraban a través de las Escrituras como Dios Jehová, Dios el Padre para ellos. Y le dice: bueno, pues ya sabes los mandamientos, ¿verdad?, que tienes que hacer: no cometer adulterio, no matar, no robar, no presentar falso testimonio, y así va más adelante. El joven le responde: todo eso lo he hecho, Señor, desde que soy niño, ¿verdad? He guardado la ley, he seguido los mandamientos. Y nuevamente vemos un poquito la actitud como aquellos dos discípulos.
No ponemos en duda que probablemente el joven hablaba con una convicción, con una seguridad de que era algo que él podía dar testimonio, que él podía decir, es una realidad en mi vida, no es algo falso, no es una mentira. He vivido así, lo he hecho desde niño, he aprendido a hacer los mandamientos y he seguido las escrituras desde que he tenido conciencia. Bueno, no podemos poner en duda que este joven probablemente así era su estilo de vida. Sin lugar a dudas que seguía al pie de la letra los mandatos de la ley hasta aquel tiempo conocida por las escrituras. Pero sin embargo, ¿verdad? El Señor Jesús siempre va más allá. Y en esta historia lo reta diciéndole, es que te falta algo todavía. ¿Por qué no vendes lo que tienes y lo repartes entre los pobres? Entonces tendrás tesoros en los cielos, le dice Jesús. La historia termina diciéndonos que aquel joven rico se entristece y mejor se va, porque tenía muchas posesiones, es decir, las riquezas de él eran tantas, o las propiedades que hubiera de vender se traducirían mucho dinero, y no estaba del todo dispuesto para doblegar su ganancia o el valor monetario, material que él tenía, por causa de a lo mejor considerar que era suficiente para adquirir el reino o la vida eterna de la cual él había preguntado. La enseñanza de Jesús al final es, ¿qué tan difícil es? En esta expresión lo dice así, para un rico entrar, ¿verdad?, al reino de los cielos, pero él se refiere a aquella persona, a aquella actitud que a veces hay en nosotros, que es más relevante a veces la perspectiva material, física, humana inclusive, que el entender la acción de Dios en nosotros a través del amor y la gracia manifestada en nuestras vidas. Que a veces es más relevante el peso de lo que tenemos, el peso monetario, el peso adquisitivo, el peso de una posición, que a veces nuestra sencillez, nuestra humildad, nuestro amor, nuestra manifestación y testimonio al prójimo del amor de Dios. Como le había pedido a este joven, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Sabemos que el Señor de alguna otra manera nunca nos es exigentes de desprendernos de todo lo material que tenemos para quedarnos con nada y a fin de que otros tengan más. Recordamos aún el apóstol Pablo trabajando, haciendo tiendas para tener un sustento, porque hubo momentos en su ministerio donde no había forma de tener ingreso, de tener sustento para él mismo, y tenía que, en medio de su necesidad para comer y seguir con el ministerio, tuvo que trabajar algunos momentos, algunos lapsos en su vida. Pero siempre vemos la provisión de Dios, el amor de Dios en cada una de estas historias, y como en esta nos recuerda qué tan relevante es tener ese corazón y esa mentalidad de que en Dios las cosas van más allá de lo simplemente material, de lo que un día se puede acabar, de lo que a través de una bancarrota, a través a lo mejor de una pandemia, a través de una cuestión familiar difícil, una enfermedad, no sabemos, del estar probablemente en la cúspide, monetaria, materialmente, humanamente, probablemente estemos en un gran declive. Y ahí entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo enfrentar la vida y los siguientes desafíos cuando ya nos vemos imposibilitados, desprovistos, sin poder alguno para salir adelante, material, física, humanamente estoy hablando? La perspectiva de Dios siempre es ese enfoque y esa vida espiritual, esa vida compasiva, esa manifestación de humildad y sencillez en nosotros. La última historia en Lucas 19 nos presenta la historia de Jesús y Zaqueo, otro hombre descrito como alguien rico o alguien en una buena posición, un hombre pequeño de estatura, como dice el relato,
que buscaba al Señor. Él necesitaba tener un encuentro con Jesús. Este hombre había experimentado probablemente riquezas, la plenitud de tener lo que él quería. Era recaudador de impuestos y se le conocía, o al menos como él mismo lo pone en perspectiva al final, una persona que inclusive había hecho algunas anomalías en su tiempo, con engaño o habiendo robado lo que no era justo de las personas a quienes les tenía que cobrar. Zaqueo tiene esa urgencia espiritual, emocional, probablemente hasta mental, porque él sabía que había algo no íntegro en su vida, pero a la vez esta necesidad de algo que él no había tenido aún en su vida hasta ese momento. Esa experiencia y plenitud de sentirse perdonado, lleno, satisfecho a través de la manifestación y presencia de Jesús en su vida, como sucedió. Pero después de esa noche, cuando Jesús ve que está ahí arriba de un árbol, porque era pequeño y no alcanzaba a percibirlo entre tanta multitud, como dice el Evangelio, le dice: hoy cenaré en tu casa, le responde Jesús. Y estando en la casa, llega la salvación, como describe el mismo Jesús, a ese hogar. Llega el acto de conversión en la vida de Zaqueo. Y ese enfoque plenamente material, ese enfoque puesto probablemente en injusticias, esa perspectiva de vida que se basaba solamente en el adquirir, en el tener, en tener un poder o una posición, se convierte en un hombre que dice que por esa experiencia él le devolvería a la gente lo que le había sido tomado, y aún él reconociendo: a quien le he tomado mal, hasta 4 veces se lo devolveré. El Señor expresa, ¿verdad? Hoy verdaderamente ha llegado la salvación a esta casa, o a esta persona en particular, manifestado en la vida de Zaqueo. La salvación trae transformación. Y en las historias de Jesús, prácticamente en todas vemos eso. La transformación que a veces nos es importante experimentar en vida propia. Una transformación que, al haber conocido a Jesús, usted y yo constantemente somos invitados a ser mejores el día de mañana. La transformación que Dios nos invita a hacer en actitudes, en pensamiento, en acciones individuales que sabemos a lo mejor no es lo mejor para usted, para mí. No es la mejor actitud que usted debe de llevar, o a lo mejor no es la mejor dinámica de vida que usted y yo tenemos que estar llevando. A veces, esa invitación de transformación constante de Dios es una invitación directa que Dios a lo mejor está haciendo a nuestro oído, porque Él quiere que vivamos mejores cosas para nosotros, que experimentemos la bendición de ver nuevas perspectivas de vida, propósitos, pero que a veces nos resistimos, como aquel joven rico. Y en lugar de tener la actitud de este otro rico Zaqueo, en una conversión, en una plena convicción de que en Dios las cosas pueden ser mejor, a veces nos vamos tristes como el otro primer hombre, aquel joven rico, reteniendo ideas, reteniendo conceptos, reteniendo actitudes, reteniendo posesiones o cuestiones materiales, aferrados a algo, cuando Dios tiene una perspectiva mucho mejor en su plan de vida para nosotros. Que en esta temporada de preparación, que en esta cuaresma, aprendamos a discernir el bello plan de Dios para nosotros, que siempre se manifiesta en una gran y hermosa transformación de mente, de espíritu, de alma, en nuestras emociones, que siempre trae plenitud a nuestra vida y va más allá de lo que a veces es sencillo, común, ordinario para nosotros. Le invito para que reflexionemos en estos días en la maravillosa obra transformadora de Jesús, en su mente y en su corazón, como en estos hombres y mujeres que hemos visto en la historia. Dios nos invita a tener la actitud de servicio, de amor, de entrega, de compasión y pasión por Él,
Que Dios nos ayude durante esta temporada de preparación. Dios les bendiga.